formar parte de esta escuela de familias que estamos haciendo posible entre todos y entre todas. Esta semana ha habido muchísima intervención en el foro de WhatsApp, lo que hace que aprendamos y que sea rica la experiencia, ¿no? Aprender de los iguales es el objetivo de la Escuela de Familias desde el inicio y el objetivo de este grupo particular de mamá y papás que vivimos con niños afectados por el TEA. Hoy tenemos la suerte de contar con José Luis Gonzalo, que le agradecemos muchísimo que esté con nosotros en esta tertulia y que le agradecemos también el vídeo que nos ha enviado de presentación de este encuentro. Presentar a José Luis bueno, a veces me da apuro, ¿no? Porque es una persona tan conocida. Déjalo, se lo sigo, ya está, ya buscaré. Es una persona súper conocida, es un referente para la familia adoptiva y acogedora. Él es psicólogo clínico y es experto en trauma infantil. Forma parte de la red APEGA y coordina un posgrado en traumaterapia infantil en San Sebastián, que es un referente en todo el territorio. Su blog Buenos Tratos, que tiene ya 12 años de vida, bueno, pues ha sido como una ventana de ayuda y una ventana de aire fresco para muchas familias en momentos de mucho apuro, ¿no? Y bueno, seguro que lo conocéis, pero si alguien se ha incorporado nuevo a este tema, a este mundo, pues ya digo, es una ventana de ayuda y de aire fresco para la familia. El blog Buenos Tratos. Y bueno, también habréis leído muchos libros suyos, ¿no? Pues desde Vincúlate hasta ese libro que a mí me gustó tantísimo, ese de Todo niño viene con un pan debajo del brazo, en interrogación, pues libros que hablan sobre el apego, sobre cómo mejorar el vínculo, sobre la armonía relacional, construyendo puentes. Es todo un referente en adopción y acogimiento, es todo un referente en casos difíciles, en niños que han sufrido mucho y que por tanto pues sus comportamientos, sus conductas, su desarrollo está afectado por esta historia previa y por tanto, bueno, pues mil gracias por seguir cerca de la Escuela de Familia y por estar hoy aquí. Yo la verdad es que me estoy haciendo viejo y entonces cuando te haces viejo te vas haciendo cada vez, te pasan los furores de neófito. Y los furores de neófito no son sino aquellos de que sales de la facultad y haces un posgrado y de crees que eres capaz de cambiar el mundo y de cambiar a las personas. Entonces con el tiempo va entrando la madurez y con la madurez entra el equilibrio, creo yo. Y con el equilibrio yo creo que entra en el medio está la virtud, ¿no? Uno pondera las cosas y entonces va siendo capaz de ver las cosas en perspectiva, ¿no? Esto lo quiero decir porque después de todo este tiempo, desde que yo empecé en el año 1999 con los menores víctimas de malos tratos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, en un momento donde todavía estábamos empezando un poco a vislumbrar cuáles eran las consecuencias que los malos tratos tempranos tienen en los niños y en las niñas. Y han pasado pues 20 años y en esos 20 años he visto muchísimos bebés, muchísimos niños de preescolar, muchísimos niños en la edad infantil, muchísimos adolescentes y también adultos. Y todos estos niños presentaban muy diversas alteraciones y muy diversos trastornos, pero la mirada sobre los trastornos a mí particularmente no me ayudó demasiado. Es lo que llamamos la mirada patográfica, es decir, cómo se expresa el sufrimiento del niño a través de qué proceso sindrómico que llamamos patología, ¿no? Cuando se instala y cuando se hace mórbida, cuando se hace difícil de eliminar. Porque estos niños podían tener múltiples expresiones patológicas. Podían tener distintos diagnósticos y los diagnósticos ser muy distintos a lo largo del tiempo. Podían empezar con un trastorno por déficit de atención, podían continuar con una depresión mayor,
y podrían culminar con un ataque de pánico y después con un trastorno de la personalidad. Y esto es porque precisamente poner el foco de atención solo en el trastorno, solo, no digo que no haya que ponerlo, digo solo en eso, creo que nos ayuda a perdernos una mirada más amplia y más comprensiva sobre el sufrimiento de los niños, ¿no? Y eso es lo que yo os quiero animar, a que ampliemos la mirada. Es como cuando tenemos aquellos antiguos, no sé si seguirán existiendo, estamos en Granada, ¿no? La sede. Granada. Seguro que tendrá aquellos antiguos telescopios o periscopios, no sé cómo se llamarán, que sirven para mirar la ciudad. Echabas unas monedas, seguro que había, ¿no? Sí que había, sí. Sí, aquí no sé si seguirán quedando, pero los había en el Monte Urgul para poder mirar la Concha y demás. Seguro que aquí los habría para poder mirar desde distintos puntos de Granada, pues las zonas más bonitas. Entonces, cuando enfocas, te vas a un punto. Y ese es el punto que podríamos llamar el trastorno. Pero si tú vas moviendo el zoom, se va ampliando la mirada. Y vamos viendo que la mirada es mucho más amplia que un solo trastorno. Entonces, eso es lo que yo quiero que intentemos hacer, que es ampliar la mirada y mirar comprensivamente por qué un niño puede desarrollar unos trastornos, ¿no? Una de las cosas que más afecta a la biorregulación de base es lo que se conoce como el síndrome alcohólico fetal, ¿no? Que es el trastorno en el que, por lo que he recibido en los mails que me habéis mandado de preguntas, es lo que en mayor parte están afectados estos niños. Y seguro que es así y eso merece una atención como la que estaréis recibiendo especializada. Pero si ampliamos la mirada, nos vamos a encontrar, desgraciadamente, con que existen más cosas, ¿no? Y que además del TAF existen otras cosas y además el TAF ha podido influir en esas otras cosas, además, ¿no? Porque todo empieza a interaccionar con todo, ¿no? Entonces yo en la visión comprensiva de los niños, siguiendo el modelo nuestro de traumaterapia, lo que nosotros observamos es que hay varios niveles de afectación temprana en el neurodesarrollo, ¿no? En el desarrollo del sistema nervioso de los niños y de su cerebro, ¿no? Tenemos lo que llamaríamos la vulnerabilidad neurobiológica, es decir, ¿qué les hace ser vulnerables a nivel de desarrollo cerebral? Tendríamos lo que llamaríamos los déficits en los cuidados tempranos como segunda categoría y tendríamos después como tercera categoría las experiencias adversas. Todo esto nos abre mucho más el panorama y nos amplía la mirada. Si hacemos primero hincapié en la vulnerabilidad neurobiológica, por desgracia, muchos de los niños que tenemos en terapia y que son hijos vuestros o que tenéis vosotros como profesionales, si indagamos en las familias, ya vemos que hay un maltrato transgeneracional, es decir, ese es uno de los primeros factores de vulnerabilidad neurobiológica. El pertenecer a una familia que hay varias generaciones donde se está transmitiendo el maltrato, eso hace que se instalen en la mente de esos papás ya unas representaciones mentales, unas expectativas de lo que van a tener o esperar de esos niños, ¿no? Y esos niños no van a ser muchas veces la figura de apego que los padres quieran que sea el niño para ellos, sino que va a ser muchas veces lo contrario. Va a ser una fuente de muchísimo estrés y va a hacer que repitan los modelos disfuncionales de las familias, ¿no? Dentro de la vulnerabilidad neurobiológica tenemos lo que conocéis todos muy bien aquí, y hay especialistas, que es el daño intrauterino por toxicidad, por consumo de alcohol y por consumo de drogas, que a veces van juntas. Y eso, como sabéis, y seguramente habéis tenido muchas sesiones con Marga, yo acabo de leer hace unos días lo que ha publicado Mercedes Moya en Adopción Punto de Encuentro, el documento que ha elaborado, y está muy bien elaborado, la verdad, y ahí explica muy bien cómo el cerebro de estos niños se ve afectado por el alcohol, por las drogas, que es un tóxico y que puede dañar ese cerebro. Y que además eso va a influir después en el establecimiento del vínculo de apego.
porque un cerebro dañado por el alcohol es un cerebro que va a gestionar muy mal el malestar y que va a alterar las zonas del cerebro en donde se produce el procesamiento de las emociones, que es precisamente la misma zona donde va a incidir las conductas de apego, donde va a incidir el cuidador. Entonces son cuidadores que se van a tener que enfrentar a cerebros que vienen muy estresados, cuyos mecanismos de respuesta al estrés están muy alterados y que se traducen en niños mucho más irritables, en niños mucho más hiperactivos, en niños que tienen mucha más excitabilidad, más difíciles en ese sentido para regularlos, y eso va a generar que luego, en el establecimiento del vínculo de apego, tengan que poner a prueba a los cuidadores, porque van a tener que ser cuidadores que van a tener que hacer un trabajo suplementario y extra para conseguir dar a esos niños la experiencia de confort y seguridad que es la función principal del apego, ¿no? Y luego nos podemos encontrar dentro de la vulnerabilidad neurobiológica, pues que puede ser una madre que ha tenido una dieta insuficiente, ha podido haber complicaciones en el parto, puede ser un niño con un nacimiento prematuro, puede ser un niño con un bajo peso y un bajo talla, y puede ser que haya habido una gestación en condiciones de estrés, ¿no? Entonces, todo esto influye ya neurobiológicamente en un niñito o niñita que además, si nacen en adopción internacional y como sabemos muy bien, las mamás o los papás directamente los pasan a los hospitales y de ahí pasan a las casas cura, como sucede mucho en Rusia, como sucede en Rumanía, como sucede en otros muchos países, deberían de tener ya, por esta vulnerabilidad neurobiológica, por todo este daño, deberían tener unos cuidados tempranos especializados. Porque los niños que nacen aquí con síndrome de alcohólico fetal, si hay cultura y hay información suficiente en los médicos o en los especialistas, esos niños van a tener una atención muy temprana. Pero ¿qué nos encontramos con los niños adoptados de adopción internacional? ¿Que pasan a dónde? A orfanatos o viven en familias disfuncionales, en familias donde les van a maltratar. O sea, si tú ya has sido maltratado tóxicamente, vas a ser maltratado después por tu cuidador o por tu cuidadora. Es decir, va a haber un fallo garrafal en la función del apego. Y si es un niño que viene además afectado ya con una biorregulación de base, una vulnerabilidad neurobiológica por todos esos factores que os he contado, se van a encontrar los cuidadores con un niño que va a guerrear mucho, que va a ser un niño muy, muy difícil de regular. Y eso puede hacer que todavía el cuidador, si tiene un apego desorganizado, se sienta amenazado por ese bebé. Lo que en un principio va a parecer que iba a ser la solución a todos sus males se convierte en algo muy complicado de cuidar. Y entonces empiezan a maltratar a esos niños, ¿no? Puede que esos niños tengan la mala suerte de caer en un contexto neuroprotector adverso, que es lo que llamaríamos ya los déficit en los cuidados tempranos, ¿no? Entre los 0 y los 6 meses es un niño que puede vivir en un contexto de maltrato, en un contexto de abandono. Luego puede ocurrir que no tenga esos cuidadores, pero pase a un orfanato donde no se le grita, no se le insulta, no se le daña, pero se le abandona, se le deja. Y entonces hay una ausencia de una figura de apego en un niño que ya viene con esa vulnerabilidad neurobiológica, ¿no? O es un niño que está en un orfanato donde hay múltiples cuidadores y tiene 8 o 9 y no conocen nada sobre el apego, no puede fijar el apego a ningún cuidador, ¿no? Que esto trae como consecuencia muchas veces, como lo sabéis, el trastorno apego reactivo. Y si luego a eso le añadimos que hay violencia, el niño pasa de una institución a otra, o suceden otros acontecimientos traumáticos como pueden ser guerras, hambre, ataques terroristas o cualquier otro tipo de suceso adverso, estamos sumando elementos que afectan a esa biorregulación de base. Entonces, nosotros nos solemos utilizar el concepto de biorregulación de base. ¿Y qué influye en la biorregulación de base? Esa vulnerabilidad neurobiológica, los déficits en los cuidados y las experiencias adversas, ¿no? Todo esto hace que nuestro trabajo sea mucho más desafiante. Entonces, nos encontramos con niños muy afectados a estos niveles, donde todos estos elementos se ven desde leve, moderada o gravemente dañados y hacen que estos niños tengan muchísimas más dificultades para la regulación emocional, para la responsabilidad y para la autonomía progresiva. ¿Y qué sucede? Pues que nos vamos encontrando que en acogimiento y en adopción hay algo más que problemas. Hay un daño permanente.
que se va a ir mejorando, pero va a ir apareciendo en distintos periodos del desarrollo. Y que muchas veces hace que tengamos que cuidar mucho y muy bien a los padres, a las familias, porque estos niños van a requerir un continuo, eh, un continuo apoyo permanente en muchas de sus áreas, como bien sabéis. Vamos a tener que trabajar muchas veces más para la resiliencia, es decir, más para que sean capaces de transformarse desde la adversidad y puedan, de alguna manera, crear compensaciones que para la recuperabilidad total, en algunos casos es posible que sí pueda haber recuperabilidad total, pero en muchísimos casos sabemos que el maltrato o los daños que os he explicado generan unos déficits bastante permanentes y eso va a tener que conducirnos hacia la resiliencia, trabajar hacia la resiliencia. Y esto lleva muchos años de trabajo con paciencia, perseverancia, constancia, ¿no? Y claro, esto es muy doloroso para las familias, por lo que yo puedo ver, y muy estresante para las familias, y muy duro. Y muchas veces hay que hacer un duelo porque como padres todos queremos lo mejor para nuestros niños, no queremos que sufran, queremos que se adapten, queremos que tengan amigos, que puedan ir al colegio y seguir el ritmo, y nos encontramos con niños que muchas veces tienen graves, graves afectaciones. Y ellos sufren y sufrimos nosotros. Y de ahí yo veo que muchas familias intentan la búsqueda de las soluciones. Entonces, vamos aquí, vamos a hacer esto. Venga, que parece que tiene un TDAH. Venga, medicación y terapia. Vamos a hacer caballoterapia, que eso parece que funciona. Oye, que parece que no tiene un TDAH, que tiene un trastorno del vínculo. Vamos a hacer esto. Oye, que no es un trastorno del vínculo, que parece que tiene otra cosa. Entonces, yo creo que ahí ponemos mucho el foco en eso, que me parece que es muy legítimo como padres, pero nos olvidamos de toda esta mirada comprensiva y todo este fomento de la resiliencia que nos tiene que llevar a pensar que no tenemos soluciones como podríamos tener para otras cosas, que sí que tenemos caminos, que el trabajo de la parentalidad y del refuerzo de la parentalidad a mí me parece fundamental, que los profesionales no tenemos tampoco las varitas ni las soluciones y que tenemos que hacer equipo con vosotros. Nosotros trabajamos siempre con los padres codo con codo, haciendo equipo con ellos e intentando buscar entre ellos y nosotros las mejores soluciones. Ellos desde lo que viven y nosotros desde lo que podemos saber y desde nuestros conocimientos científicos, pero nunca con la idea de que nosotros tenemos la respuesta, sino que las intentamos trabajar entre todos para darles a los papás esos cuidados permanentes por el estrés, por el agotamiento, por la desilusión, por el duelo que hay que hacer muchas veces. Porque lo que vamos viendo es que cuando los papás van trabajando el duelo y van viendo al hijo real, el hijo real, cuando se ve al hijo real y no al hijo que se deseaba, curiosamente los cambios empiezan a florecer más. Y, y el papá dice, esto es más mío que de mi hijo. Mi idea de que este hijo fuera así era más idea mía que lo que este hijo puede ser. Pero si este hijo puede ser de otra manera, yo cambio la mirada, me voy a encontrar con un hijo que me va a gratificar de otro modo y va a conseguir ser el mismo de otra manera diferente a como lo yo había conseguido, había querido que fuera, ¿no? Entonces esto a mí me parece muy importante porque yo con las familias acompaño, que muchas, llevo muchos años, 3, 5, 8, 10, 12, yo lo que veo es eso, que el trabajo es, sobre todo cuando hay graves daños, continuado, es permanente, es hacer equipo, es sostener, es comprender, es tener compasión, es siempre, nunca dejar de reconocer lo difícil que es todo y dar a los papás y a las mamás todo el apoyo que podamos darles. Eso, y también no dejar nunca de decir, mira, existe este problema, existe esta vulnerabilidad neurobiológica, existe estos déficits, existe esta evaluación, estos son los resultados, ese es el daño, pero lo importante es que no te olvides que tú y yo vamos a ser el punto de sostén para estos chavales. Y tenemos que intentar trabajar todos creando puntos de apoyo, escuelas, padres, profesionales, para que nos podamos proyectar a los 20 y tantos años eludiendo la fatalidad en la desgracia, como dice Boris Cyrulnik, ¿no? Conseguir la resiliencia es la negación de la resignación a la fatalidad en la desgracia. Y si conseguimos eso, si conseguimos mínimos, podemos conseguir que estos chicos puedan encontrar un camino, un camino. Y para eso hace falta un entorno afectivo, solidario, comprensivo, muy, muy fuerte, ¿no? En el que todos tenemos que jugar un papel importante. Por eso a mí no me suele gustar nunca hablar solo de este problema, esta solución, porque el paso del tiempo y los casos me han llegado a darme cuenta de que
de que no existen esas varitas. Entonces, este era mi mensaje. Mi mensaje es un mensaje de que tenemos que ser equipo, para mí. Todos tenemos que ser equipo y todos tenemos que trabajar codo con codo para conseguir hacer posible el proceso de la resiliencia, que no es un soy resiliente, sino me voy haciendo resiliente, ¿no? Y ahí yo creo que nosotros lo somos todo para los chicos. Vosotros porque son lo mejor que tienen sus padres y en quienes se van a apoyar, el bastón fundamental, y los demás porque os tenemos que apoyar a vosotros. Y en esas maneras es como conseguiremos tirar hacia adelante. Y eso es lo que quería comentaros y a partir de ahora os doy la palabra, que ya hablo yo mucho.